Hola a todos. Estoy muy cerca de terminar esta nueva serie de Dr. Moreau, pero durante la investigación surgió una conexión más loca y sentí que merecía su propio video rápido. Estamos a punto de sumergirnos en una historia extraña pero fascinante. Una historia que no solo despierta su curiosidad, sino que también puede cambiar nuestra comprensión de la historia médica. ¿Qué pasaría si le dijera que los procedimientos quirúrgicos avanzados, similares a injertar diferentes partes del cuerpo, no eran producto de la era moderna, sino de hecho eran posibles en los tiempos de la Biblia? Verá, la sabiduría convencional sostiene que los cirujanos medievales eran incapaces de realizar trasplantes porque carecían de lo que hoy conocemos como crucial: drogas inmunosupresoras. Pero si supieran algo que no sabíamos, o mejor dicho, si estuvieran redescubriendo conocimiento perdido. Lo que estamos viendo es un evento conocido como el milagro del trasplante de la pierna negra, y esto apunta a esa posibilidad. Ahora, seamos claros, esta no es una teoría marginal inventada por cazadores de misterios. Eruditos serios con formación médica acreditada han estudiado estas pinturas en detalle y han llegado a una conclusión sorprendente. Ellos creen que estas obras de arte representan un milagro del año 474 DC. Los personajes centrales de este divino espectáculo fueron los santos médicos Cosme y Damián. Según cuenta la narración, estos santos médicos hicieron algo sorprendente, algo casi inconcebible para los estándares de su época, o en realidad la nuestra. Tomaron una pierna sana de un etíope fallecido y la cambiaron por la pierna gangrenosa de un hombre vivo. No estamos hablando de una curación espiritual simbólica. No. Estamos hablando de un trasplante de pierna físico literal. Piensa en eso por un momento. Si esa interpretación se sostiene, entonces estamos hablando de un procedimiento médico realizado unos 1500 años antes de lo que llamamos la era de trasplantes modernos. Pero ¿cómo estos médicos santos tropezaron con un procedimiento tan avanzado? ¿Quién les enseñó? ¿Fueron simplemente tocados por inspiración divina o existe una explicación más fundamentada? Parecería que estos médicos corrieron un destino sombrío de crucifixión y lapidación. ¿Pero por qué? Se vuelve aún más intrigante cuando te das cuenta de que no hay una sola pintura de esto, sino muchas, incluso una del propio Fra Angelico. Estas no son simples interpretaciones ordinarias, poseen un extraño carácter alquímico. ¿Qué significa que la cirugía estuviera tan avanzada durante estos primeros tiempos? ¿Sería extraño sugerir que también podrían haber utilizado animales? Al examinar estas pinturas, resulta evidente que la llamada pierna negra es en realidad la pierna de un moro. La evidencia visual es sorprendente. Puedes ver en varias de estas representaciones el humano negro de quien se obtuvo la pierna sana. Esta pierna fue utilizada ingeniosamente por estos primeros médicos alquímicos. Su meta: curar al paciente y reemplazar una pierna enferma aquejada de una enfermedad misteriosa. El milagro del trasplante de la pierna negra es descrito por Jacobus de Voragine, Leyenda Áurea, 1275, traducido al inglés por William Caxton, 1483. Cita: Félix, el octavo papa después de San Gregorio, hizo una noble iglesia en Roma de los santos Cosme y Damián, y había un hombre que servía devotamente a los santos mártires en esa iglesia, a quien un cáncer le había consumido todo el muslo, y mientras dormía, se le aparecieron los santos mártires Cosme y Damián, sus devotos servidores, trayendo consigo un instrumento y ungüento, de los cuales aquel dijo a aquel otro: ¿Dónde tendremos carne cuando hayamos cortado la carne podrida para llenar el lugar vacío? Entonces aquel otro le dijo: hay un etíope que hoy está enterrado en el cementerio de San Pedro ad Víncula, que aún está fresco. Llevemos esto ahí, y saquemos de la carne de ese moriano, y llenar este lugar. Y entonces fueron a buscar el muslo del enfermo, y así cambiaron aquel por aquel otro. Y cuando el enfermo despertó y no sintió dolor, extendió la mano y palpó su pierna sin daño, y luego tomó una vela, y vio que no era su muslo, sino que era otro. Y cuando volvió en sí, saltó gozoso de su cama, y contó a todo el pueblo lo que había sucedido, y lo que había visto en sueños, y cómo fue sanado. Y enviaron apresuradamente al sepulcro del muerto, y le encontraron el muslo cortado, y el otro muslo en el sepulcro en lugar del suyo.
Entonces oremos a estos santos mártires para que sean nuestro socorro y ayuda en nuestros dolores, llagas, y que por sus méritos después de esta vida podamos llegar a la buenaventuranza eterna en el cielo. Amén. Fin de la cita. Espere, ¿qué? Eso es simplemente una locura, pero lo más extraño es que esta leyenda no solo menciona el trasplante, sino que también describe un ungüento y un instrumento. Esto no es un milagro común y corriente en el que se coloca una pierna y el resto se queda en manos de la intervención divina. No, esta narrativa insinúa un procedimiento quirúrgico deliberado, una aplicación reflexiva del conocimiento y la habilidad médica. Este hallazgo es una mina de oro para nuestra investigación, especialmente porque vamos a profundizar en la isla de Dr. Moreau de H.G. Wells en nuestro próximo video. Esta leyenda cristiana, algo oscura, podría servir como prueba de los primeros trasplantes conocidos en la antigüedad, un hecho reconocido también por otros académicos. A menudo se argumenta que los fármacos inmunosupresores esenciales para los procedimientos de trasplantes modernos no se inventaron hasta los mediados del siglo XX. Sin embargo, así como los alquimistas tenían su lenguaje secreto, cifrado y su piedra filosofal, una sustancia misteriosa de origen desconocido, no es plausible considerar que estos pioneros de cirugía podrían haber tenido su bebraje secreto único. ¿Podría haber sido una mezcla capaz de manipular el sistema inmunológico para aceptar tejido extraño? Es una hipótesis que vale la pena considerar, especialmente porque muchos de estos milagros cristianos parecen ser entrelazados con alquimia y verdades oscurecidas. Quizás este fuera un método para transferir la sabiduría de los antiguos curanderos a los monjes medievales y los médicos del Renacimiento. Potencialmente, estamos analizando los fundamentos de los injertos antiguos aquí. Si pudieran realizar tales procedimientos con humanos, se abrirían las puertas a un ámbito completamente nuevo de exploración quirúrgica, incluso allanando el camino hacia la creación de quimeras. Estos dos santos, Cosme y Damián, son representados como hermanos gemelos nacidos en Arabia. Curiosamente, se ve a uno sosteniendo lo que generalmente se interpreta como una botella de orina, pero en mi opinión, se parece más a un frasco alquímico. Damián, por su parte, está representado con un botiquín, para indicar que la medicina desempeñó un papel fundamental en sus obras. En particular, una de sus creaciones innovadoras fue una sustancia pastosa que servía como un fármaco versátil, lo suficiente potente como para tratar una variedad de enfermedades, incluso la parálisis. Sin embargo, su trabajo innovador no pasó desapercibido, ni sin desafíos. Finalmente fueron apresados y torturados para que renunciaran a algo. Las leyendas nos dicen que fue su fe, pero tal vez fueron sus técnicas quirúrgicas secretas que se vieron presionados a revelar. Algunos pueden descartarlo como una mera tradición cristiana, pero es un cuento que ha sido honrado en todo el mundo durante más que 1000 años. Varios de los primeros escritores cristianos han tocado este tema. Está entretejido en el tejido de la historia cristiana. Entonces, si este cuento no es cierto, pone en duda la autenticidad de muchas otras leyendas, narrativas y escritores históricos. De todos modos, volveremos a mencionar esto en el siguiente video. Simplemente sentí que merecía su propio video rápido explicando la historia. También es una historia muy extraña. ¿Una pierna de un moro unida a un cuerpo blanco? ¿Lo podrían hacer con otras partes del cuerpo? Estén atentos, el próximo video saldrá en breve y es bastante salvaje. Háganos saber sus pensamientos en los comentarios y díganos si hay algo que debemos considerar. Mantén la curiosidad y todo lo que podemos esperar es que nuestras mentes se desvelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?